Hey, yo, buenas. ¿Qué más pues? ¿Qué se dice por la familia? El capítulo 5. Sean bienvenidos ya al son del bombo y el bap, boom bap. ¿Qué se dice por familia? Aquí el Chris. Contento. Habemos Biblia en la casa. Este es el capítulo 5 y qué es lo que pasa. Estoy bien contento. Estoy arribísima. Porque simple y sencillamente ya cumplimos más de un mes de estar haciendo Habemos Biblia. Vamos terminando nuestro capítulo 1 de Lucas. Recuerda que estamos hablando de Lucas y hablando con Lucas. Entonces nada, contento porque estamos avanzando, porque no hemos parado. De pronto, no hemos parado para nada. Y nada, sean bienvenidos al capítulo número 5. Disfruten, hágase el favor y se prepara y se dispone para escuchar el capítulo 5. Prepare su lapicito, prepare su cafecito, o si está viendo el capítulo lavando los trastes, bueno, también es válido. O si está escuchando el episodio en Spotify, en el trabajo, también es válido. Como sea, bienvenido al capítulo número 5 de esto que se llama Habemos Biblia, porque tenemos Biblia, nada más y nada menos. Por aquí su amigo el Chris les recibe, por aquí su amigo el Chris les abraza y les saluda y les da la bienvenida. Sin más ni menos, porque esto se trata de abrir la Biblia, de abrir la palabra. Déjeme decirle que llegamos al último episodio del capítulo 1. Yo no creí que iban a salir 5 episodios de solo un capítulo. Yo creo que nos vamos a demorar un poquito, pero qué afán. A lo mejor en algún momento contemos con el tiempo de hacer 2 por semana. Puede ser. Pero qué afán, vamos a darle. Resulta y sucede que lo que vamos a leer a continuación es el cumplimiento. El capítulo 1 termina con el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Esto qué me habla? ¿Esto qué me dice a mí? Que mi historia, el capítulo 1, pero mi historia termina con el cumplimiento de la palabra de Dios. Y si hay algo que a mí me da paz, es leer Apocalipsis. Yo no sé por qué a la gente se le metió aquí en la cabeza que el Apocalipsis era... No, a mí me decían, el que se lee eso se vuelve loco, que esto y que lo otro, que qué miedo leer el Apocalipsis, qué mentira, qué vuelta tan esperanzadora leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque me muestra cómo termina mi historia. Y mi historia termina bien. Si usted la está pasando mal, lea Apocalipsis, la historia termina bien. ¿Qué más esperanza? ¿Qué más esperanzador que saber que la historia termina bien? ¿Qué más esperanzador que empezar a verse un partido del Mundial de Colombia versus Brasil y saber que Colombia va a ganar 3-1 o 7-1? Para recordar viejos momentos. ¿Qué más? ¿Qué más que eso? Y el último capítulo de Lucas termina cumpliéndose la palabra de Dios cuando Dios le dice al papá de Juan, a Zacarías, y le dice que va a tener, usted ya se sabe el cuento, ¿sí o qué? Usted ya se sabe porque usted ya se vio los capítulos anteriores. Y si no se ha visto los capítulos anteriores, haga pausa aquí y pegue para atrás y veas el capítulo 1, así, sucesivamente, y va a entender. Aunque si se ve este capítulo, igual va a entender. Entonces, el capítulo 1 termina... desde el versículo 57, aunque vamos a leer 2 partes, pero no importa, desde el capítulo 57 hasta el versículo 80, versículo 57, es que son 80 versículos, que es un montón, parce. Pero bueno, el tema es que termina con el cumplimiento de la palabra de Dios, y nada más esperanzador que eso. Es más, yo pudiera terminar este podcast acá, yo pudiera terminar esto diciéndole: lo que Dios le prometió, lo que Dios promete, se va a cumplir. Y no le estoy hablando de carro, casa, beca, no. Lo que Dios prometió es un Salvador. Lo que Dios prometió fue salvación. Lo que Dios prometió fue libertad. Y se lo juro, pongo mi cabeza en juego, que se va a cumplir, que usted va a ser libre, que si usted entrega su vida, su corazón, su todo a Cristo, se lo juro. No me puede jurar. Pero se lo garantizo que va a ser libre, porque la Biblia
lo dice ahí porque el Señor lo dice y porque el Señor no miente. El Señor no es como tu novio que te hizo promesas y no te cumplió. El Señor no miente. El Señor es fiel. Entonces, el versículo 57, vamos a leer así salteadito un poquito. El versículo 57 empieza diciendo, el título dice nacimiento de Juan el Bautista. O sea, se cumplió lo que dijeron de que una estéril no iba a tener hijos. Se cumplió, ¿sí? ¿Se acuerdan del mudo feliz? Bueno, el mudo feliz todavía estaba mudo y feliz porque ya era papá, porque ya había sido papá, ya había visto la promesa del Señor cumplirse, ¿sí? Entonces, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dice el versículo 57, dio a luz a un hijo. Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Qué lindo. Y qué lindo el versículo 7, el versículo 57 y 58, cómo nos deja saber, primero, que Dios cumple sus promesas. Ojo. Y segundo, qué lindo saber cómo los parientes y los vecinos se gozaron con que se cumpliera la promesa. Y ahí hay algo que hablar, ahí hay algo que pensar, y es a quién tenemos al lado. Tenemos al lado gente que se alegra cuando se cumplen las promesas de Dios en nosotros, o tenemos al lado gente que no quiere ver que se cumplan las promesas de Dios en nosotros. ¿A quién tenemos al lado? Hay que ser muy selectivos, no ser exclusivos, pero sí selectivos, ¿sí? Eso es muy diferente. ¿Y a quién tenemos al lado? ¿A quién tenemos a nuestro lado? Vecino es el cercano, el de al lado, el vecino es italiano. Se regocijaron con ella y qué lindo. Y aconteció, dice, que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Acuérdense que estamos en la cultura judía y al 8º día, cuando los niños nacían, si eran varones, a circuncidar al seteo. Y la circuncisión, menos mal, era de bebé, porque qué calor no circuncida ese viejo. Así como unos por ahí, Timoteo, creo, y otros más. Qué difícil. Pero bueno, el tema era que lo llamaban, pues la circuncisión era bueno, los circuncisiones le ponemos el nombre. Yo no sé cómo le ponían el nombre a la mujer, le ponemos el nombre. Y lo llamaban con el nombre de su padre. Entonces al niño, nació Zacaritas, por decirlo así. Nació Zacaritas Junior. Y entonces la gente le decía, la gente le decía Zacaritas Junior, como los papás que ponen a sus hijos con su nombre. Por ejemplo, mi papá se llama Alberto. Y ahí ven cómo me pusieron. Ustedes no saben que el segundo nombre del Cris es Alberto. Ahí se los dejo. Y todo bien. ¿Y cuál es el problema? Entonces a Juan le decían Zacarías Junior. Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿pero por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame Juan, que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas. Ojo, acuérdate que estamos hablando con el mudo y al mudo se le habla por señas. Hay que ser inclusivos, ¿sí o qué? Hay que incluirlo en la conversación. Y yo no sé si era que era mudo y sordo también, pero le hablaban por señas. Yo no sé. Entonces le preguntan por señas a su padre cómo lo querían llamar. Él, pidiendo una tablilla, escribió: Juan es su nombre. Y aquí hay un detalle, un punto, y es que Zacarías obedeció. Y es que de pronto a Zacarías le sonaba yo no sé si a Zacarías le sonó la idea de que Juan se llamara Zacarías, o le hubiera puesto Juan Zacarías. Pues yo no sé, o sea, en ese tiempo yo no creo que sí, en ese tiempo sí se manejaban los dos nombres, porque Marcos se llama Juan Marcos, pilas, ahí se manejaban los dos nombres. Marcos se llamaba Juan Marcos. No lo había pensado. El caso es que a Zacarías lo pusieron Zacarías. Entonces los vecinos, entonces Juan dijo, no, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Pero pilla lo que pasó cuando Juan escribió en la tablilla: Juan es su nombre. Pilla lo que pasó cuando hubo obediencia de parte de Juan. Cuando hubo obediencia de parte de Juan, en el versículo 64 dice: en ese momento le fue abierta su boca y suelta su lengua. Yo no sé, pero yo no soy de los que cree que uno anda por ahí comprando la bendición, pero la obediencia acarrea cosas buenas. Estoy seguro de eso.
Dios nos bendice, porque esta semana escuchaba en la predicación en el sermón de mi iglesia, un pastor invitado decía, hay cosas extraordinarias que nosotros las damos por sentadas. Y a mí Dios me bendice mucho. A mí Dios me bendice con mi esposa, con mi hija, con mi casa, con mi familia, mis papás, mi mamá, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hermanos. Mis hermanas, mi hermano. A mí Dios me bendice. Yo tengo un montón de bendiciones, yo tengo un montón de cosas, pero que a veces damos por sentadas. Y eso es bendición. Entonces, qué lindo que tengamos en cuenta que la obediencia acarrea más bendición. No es que estemos comprando nada. De hecho, o sea, lo que estoy diciendo es que Dios me bendice y me bendice gratis. Todas esas bendiciones, todas son gratis. Que puedo salir a mi hija con mi hija al parque, eso es gratis. Que puedo ir con mi hija a nadar en piscina, eso es gratis. Que puedo ir con mi esposa a tomarme un cafecito y a comerme una torta de Red Velvet y una torta de zanahoria, eso es gratis. Bueno, pues la torta de zanahoria y el Red Velvet hay que pagar, pero eso es gratis. Eso es gratis. Todas las bendiciones son gratis, sí, son gratis de parte del Señor, y es una muestra más de que el Señor nos ama, sí. Pero el ser obedientes acarrea más bendición. Pero mire lo que pasó cuando Zacarías, el mudo, ¿se acuerdan del mudo? El mudo feliz. Cuando el mudo ya no tan mudo comienza a hablar. Cuando el mudo ya no tan mudo se le permite hablar y se le suelta la lengua. Y cuando se le suelta la lengua, lo primero que el mudo ya no tan mudo dice es lo siguiente: y comenzó a bendecir a Dios. Ahora la pregunta, ¿usted qué está hablando? Usted que tiene la oportunidad de hablar, usted que tiene la oportunidad de bendecir con esa boquita, ¿usted qué está hablando? Usted que tiene la oportunidad de hablar bendición, usted que tiene la oportunidad de bendecir en su casa, de bendecir a su familia, de bendecir a su esposa, su esposo, a sus hijos, ¿qué está saliendo de su boca? ¿Sí? ¿Qué está saliendo de su boca? Que de su boca solo salga bendición, que de su boca solo salgan cosas buenas. Qué lindo que cuando vayamos a decir algo malo o algo malo de alguien, primero resaltemos las cosas buenas. Hay muchos episodios en la Biblia de que cuando alguien va a ser exhortado o regañado, primero vienen las cosas buenas. Y para la muestra un botón, las cartas del Apocalipsis. Es muy lindo saber y ver cómo el Señor Jesús, cuando le escribe las cartas, qué rico hacer una serie de las cartas. Vamos a hacer una serie de las cartas bien cuca, bien bacanas, perieras. Volvimos. Había ocurrido algo acá, un accidente. El caso es que nosotros, ¿qué estamos hablando? De nosotros, ¿qué está saliendo? Si está saliendo bendición o qué. Mire que cuando a Zacarías se le soltó la lengua, comenzó a bendecir a Dios. Y obvio, bendecir a Dios es decir cosas buenas de Dios. Dios... Me gusta cómo empieza el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, eso es bendecir a Dios, eso es hablar bien de Dios. Y es algo que a nosotros nos hace falta, porque nos la pasamos quejándonos, porque nos la pasamos en esto, en lo otro, porque nos lo pasamos... Bendito Dios, porque no hemos entendido. Entonces... dice que en el versículo 65, cuando ven lo que ocurre con Zacarías, dice: se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora, qué lindo como las promesas de Dios cumplidas, que se dan a conocer, glorifican a Dios. A veces es necesario, familia, que nosotros testifiquemos. Sí, aquí fue notorio, pero si no hubiera sido notorio, Zacarías hubiera testificado. O sea, pero fue demasiado notorio. Y lo lindo es que las bendiciones del Señor, que nosotros testifiquemos de lo que recibimos del Señor. Que la gente afuera escuche en tiempos de malas noticias que hay una buena noticia. En tiempos de malas noticias que hay un Dios que sana, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que edifica, que hay un Dios que es cercano. Sí, la gente tiene un concepto de Dios por allá lejos, pero que de nosotros salga, de nuestra boca salga bendición, que de nuestra boca salga testimonio de que hay un Dios que ama, de que hay un Dios que sana, de que hay un Dios que salva. La gente necesita escuchar que se va a morir.
La gente necesita escuchar que se va a morir, por la gente necesita escuchar no solo que se va a morir, que tenemos la cura para ese mal, que se llama muerte y pecado, y que la cura es Jesús de Nazaret. Entonces, tenemos aquí a un Juan, un Zacarías que vio la bendición de Dios. Tenemos aquí un Juan bebé, tenemos aquí un Juan que es un poquito mayor que nuestro Señor Jesús en edad, claro está. Tenemos aquí un Juan que acaba de nacer, y tenemos aquí a un Zacarías agradecido. Y lo lindo es que cuando dice el versículo 67, dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Ahí está hablando de Jesús. Ahí está hablando del Señor. Ahí está hablando de que ya Dios tenía un plan y de que ya Dios lo estaba ejecutando por medio de él, por medio de su familia, y eso estaba haciendo feliz a Juan, y profetizó esto y dijo estas palabras. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y el versículo 74, para ir terminando esta partecita, dice: que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Mire, hay algo que pasa, y es que cuando nosotros nos acercamos al Señor, creemos que nuestros problemas de aquí, nuestros problemas pasajeros, nuestros problemas de dinero, puede ser nuestros problemas de salud, nosotros creemos que se van a ir, ¿sí? Y fue lo que de pronto creyeron muchos de los apóstoles, de los discípulos y de los primeros creyentes de Jesús, que iban a ver el reino de Israel restaurado de nuevo, porque acuérdense que estaban oprimidos por romanos, y los romanos tenían ahí oprimidos. Entonces nosotros confundimos esa libertad con la libertad de aquí, y la libertad que se nos fue prometida es una libertad más grande. Es que a veces estamos tan metidos, y a veces tenemos la visión del caballo así con las cositas acá para no. Tenemos una visión tan corta que nos distraemos y creemos que nuestros problemas son los de acá. Creemos que nuestros problemas son la nevera que está vacía. Creemos que nuestros problemas es la cuenta que está vacía. Creemos que nuestros problemas es nuestra salud. No, nuestro mayor problema es el pecado. Nuestro mayor problema es la muerte eterna. Ese es nuestro mayor problema. Y resulta que nuestro Dios nos liberó de ese problema. Y nosotros seguimos mirando estos problemitas, y no ponemos nuestra mirada en que ya no tenemos ese problema, en que ya fuimos liberados. Y el versículo 74, él termina la profecía, él termina hablando de Dios diciendo que librados de nuestros enemigos sin temor los serviríamos. No se está refiriendo a nuestros enemigos, al que me debe la plata o al que me está cobrando. No, se refiere a la muerte, se refiere al pecado, a lo que nos acecha, ¿sí? Esos son nuestros enemigos, y en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. O sea, sin temor le serviríamos. Qué rico y qué lindo servirle al Señor, teniendo aquí presente que ya nuestro mayor problema fue resuelto. ¿Cuál? El de la muerte y del pecado. Ese ya fue resuelto. Y si nosotros entendemos acá que ese ya fue resuelto, nuestra vida, o sea, va a ser más fácil servirle, va a ser, vamos a caminar más libres, ¿sí? Y lo que esté pasando aquí justamente en este momento, lo que esté pasando, los problemas mínimos que quizá tengamos van a ser leves, porque es que se tratan de cositas así, van a ser leves, familia. Y que pongamos nuestra mirada en el Señor y que le sirvamos con libertad. Y para ir terminando, no sé en qué momento se fueron 20 minutos, para ir terminando, Zacarías, después de profetizar, como que hay un punto aquí, y dice: y tú, niño, refiriéndose a su hijo Juan, después de que termina de profetizar y hablando de Dios y de sus promesas y de su salvación, de que ya se estaba ejecutando el plan de salvación por medio de su familia, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¡Wow! Qué palabras de un papá. Obvio, un papá influenciado por el Espíritu Santo, porque el versículo
67 dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ojo, es importante, familia, que nosotros a nuestras generaciones les hablemos influenciados por el Espíritu Santo. Es importante, familia, es importante, gente de acá, ya vemos, que nosotros como papás, yo soy papá, gracias a Dios, tengo una hija hermosa, que nosotros como papás guiemos a nuestros hijos primeramente en palabras, que de nosotros salga bendición para nuestros hijos, que de nosotros salgan cosas buenas que decirle a nuestros hijos, que edifiquemos primero aquí, en sus mentes, que les hagamos gente de bien desde aquí, desde nuestras palabras influyen mucho en sus vidas. Y me estoy refiriendo a una generación que quizá no fue edificada con palabras. Si usted no fue edificado con palabras, pues cambie la historia usted. Si usted me va a decir, es que yo no sé decir las palabras, que a mí nunca me dijeron nada. Nútrase de acá. Hay mucho aquí que aprender. Y cuando estemos influenciados por la palabra, cuando estemos influenciados por el Espíritu Santo, hablemos conforme la palabra y conforme el Espíritu Santo a nuestra generación. Porque es importante que les guiemos con palabras. Esto me dice mucho. Esto me dice mucho porque yo sé que hay muchas personas, y de hecho, hay muchos estudios que muestran que la mayoría de personas vienen heridas, y las principales heridas son desde casa, sí, son desde sus papás. Mi esposa es una de las que me dice, ella está terminando la carrera de psicología, ella me dice, todo el mundo tiene que ir a terapia. Y sí, es real, todo el mundo tiene que sanar un montón de cosas, porque todo el mundo está herido, y lamentablemente la mayoría de heridas vienen desde casa. Pero es hora, familia, de que nosotros, influenciados por el Espíritu Santo, cambiemos la historia, y que a nuestros hijos les digamos cosas, que nuestros hijos escuchen primeramente las cosas que se les dicen en casa. En la calle les van a decir un montón de cosas, la música les está diciendo un montón de cosas, la cultura les está diciendo un montón de cosas, el afán, TikTok, Instagram les dice un montón de cosas. Pero si nosotros no le decimos primero en casa lo que es, influenciados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, van a recibir primero lo que tenga, no sé, lo que tengan que decirle el mundo. Entonces es hora de que aquí se me viene algo, y es que por mucho tiempo somos una generación que por mucho tiempo ha estado con la boca cerrada, como Zacarías había quedado mudo y no decía nada, y muchos de nosotros estamos así. Espiritualmente no decimos nada, espiritualmente no tenemos nada para decir, y es hora de que nos dejemos influenciar, es hora de que nos nutramos de la palabra, y como en el versículo 1 tengamos algo que contar, porque tenemos algo que contar, porque tenemos algo que decir, que lo que digamos sea influenciado por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos guíe, y que Dios nos guíe, que su palabra nos guíe, y que de nosotros salga bendición para nuestro Dios primeramente, y bendición para nuestras generaciones, bendición para nuestra iglesia, bendición para nuestros hermanos, hermanas, bendición, que de nosotros salga bendición. Y así lo encamina desde recién nacido Zacarías, su padre, a Juan. Y dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Es un poeta este man. Desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Y el versículo 80 termina: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto pasa cuando levantamos una generación influenciados por el Espíritu Santo, familia. La Biblia no nos habla más de Zacarías. Hasta acá nos cuenta, bueno, al menos Lucas, creo, hasta acá nos cuenta de Zacarías. Pero estoy seguro que Zacarías hizo un trabajo excelente como papá. Estoy seguro que Zacarías hizo un trabajo excelente
con su generación. Y Zacarías entregó al mundo el profeta del cual Jesús dijo: no habrá otro como él. Zacarías hizo ese trabajo. El mudo, ya no tan mudo, hizo ese trabajo. Es hora de que, familia, hablemos. De que hablemos. Habemos Biblia, habemos palabras, tenemos algo que decir, tenemos que bendecir, familia. No siendo más, me voy ministrado por esto. No siendo más. Nada, gracias. Una vez más, gracias a todos los que, si llegó hasta acá al final, hágamelo saber. Comenté ahí. Va a haber unos regalitos. Voy a tener unos regalitos. El próximo episodio va a tener unos regalitos. Y me voy a dar cuenta de los regalitos el que llega al final. Bueno, voy a hacer una dinámica ahí para entregar unos regalitos que tengo. Entonces, gracias por comentar, gracias por darle me gusta, gracias por compartir, gracias porque está creciendo. Qué chévere ver ahí que ya hay uno que va para las 100 vistas. Esto no se da mucho, pero es bacano ver cómo va creciendo. Suscríbase, si no se ha suscrito, deberá de suscribir. Eso es un botoncito, clic, eso no le quita nada. Y apoya mucho al Cris, apoya mucho este proyecto. Nada, estoy contento. Espero que siga siendo bendecido y edificado por la palabra de Dios. Le amo, le quiero, le abrazo. Tome cafecito, recibo cafecito. Por ahí voy a estar regalando libritos, vasitos, cositas que yo sé que le van a edificar. Nada, Dios lo bendiga, Dios les bendiga muchísimo. Estoy contento. Capítulo 5. Bien.